Malestar en la oposición uruguaya por visita del presidente Nicolás Maduro a Montevideo el próximo martes. El Partido Nacional opositor al gobierno de José Pepe Mujica pidió cautela al Poder Ejecutivo y que no se apresure a reconocer a Maduro como mandatario. Exigió a la Intendencia de la capital uruguaya que no le entregue la llave de la ciudad y aseguró que el país no puede ser ajeno a actitudes antidemocráticas que podrían perjudicar a la región. En Montevideo hacemos contacto vía Skype con Verónica Alonso, diputada opositora por el Partido Nacional de Uruguay. Diputada, buenas noches, gracias por estar con nosotros para toda Latinoamérica, los Estados Unidos y el Caribe. Buenas noches, un gusto enorme, Juan Carlos, estar en comunicación con todos ustedes y un saludo especial a todo el continente latinoamericano. Diputada Alonso, hagamos esto como una cronología. Tengo entendido que usted tuvo la oportunidad de asistir a Venezuela como observador internacional, no por los partidos de oposición, no invitada por la Mesa de la Unidad Democrática o por el Comando Simón Bolívar, sino por el propio Consejo Nacional Electoral. ¿Qué fue lo que usted vio en ese momento, en esas elecciones, que ahora la lleva precisamente a reaccionar contra un apresuramiento tal vez del presidente Pepe Mujica de reconocer a Nicolás Maduro como el mandatario de todos los venezolanos? Sí, es verdad, yo participé como acompañante, como vedora en las elecciones de Venezuela y vine con varias impresiones, con muchas preocupaciones y con algunas enseñanzas para mi país. En primer lugar, vi un partido de gobierno con una fuerza ayudado y con un abuso enorme de un Estado a favor de un partido político, donde no hay límites en el uso de los recursos del Estado y hay una clara desventaja, ¿verdad?, en el uso y abuso, como decíamos, de todos los recursos del Estado a favor de un partido político. No hay una división clara entre gobierno y partido. Eso como primer punto y como señal muy clara que se dio en los días previos a las elecciones. Pero vi también miedo en la calle, vi miedo en los electores, los días previos, a transmitir con libertad quién era el candidato de su preferencia, especialmente cuando el candidato era el candidato de la oposición. Y eso luego de un rato de estar conversando con ciudadanos de a pie, cuando veían que yo no representaba una amenaza, lo transmitían pero casi en voz baja. Eso también me marcó. Especialmente uno tiende a comparar, ¿verdad?, lo que se vive en ese país con respecto al nuestro, y eso marca una clara diferencia de ese miedo a expresarse libremente. Por otra parte, uno veía en los medios de comunicación el desbalance enorme, los minutos que le correspondían o que le tocaban al candidato de la oposición con respecto a las horas extensísimas con las que contaba el candidato oficialista. Pero especialmente el día de la elección, que nosotros recorrimos distintos centros de votación, yo vi cosas que yo podía, como decía, cuando llegué a mi país, podía tomar dos caminos: ir y decir que las cosas se veían bien, o ir, mirar, observar y decir la verdad. Yo elegí este último camino, porque realmente vi cosas que me llamaron muchísimo la atención y que vi, ciertas irregularidades. Por ejemplo, en Venezuela, si bien las máquinas parecen máquinas modernas, eficientes, rápidas, en Venezuela no existe el voto secreto propiamente dicho, o por lo menos como lo entendemos en Uruguay. En Uruguay hay un cuarto secreto donde el elector tiene plena independencia y está realmente solo. En Venezuela está la máquina rodeada de unos cartones, pero vimos personas asistiendo el voto, ¿verdad? Y eso a nosotros nos llamó poderosísimamente la atención, porque, uno puede ver allí la presión, especialmente en algunos ciudadanos que quizás influenciados, o ciudadanos que podían ser quizás funcionarios públicos que sabían después las consecuencias que eso podía traer. Es decir, nosotros hemos visto irregularidades que entendemos, y por eso cuando el candidato de la oposición reclamó la auditoría correspondiente y el conteo del 100% de los votos, nosotros entendimos de justo derecho y de recibo que así se hiciera, justamente a partir de la gran cantidad de incidencias y de irregularidades que fueron constatadas. Pero además, claro, una de las cosas que también nos llamó la atención es el trabajo del Consejo Nacional Electoral, que indudablemente que es otro organismo
que está, trabajando especialmente para un partido político, tomando en cuenta que son 5 rectores, de los cuales 4 pertenecen al oficialismo y 1 a la oposición. Y en ese caso hay una clarísima ventaja, lamentablemente, que habla de todo lo que hoy está ocurriendo y de esa debilidad institucional que hoy vive Venezuela, ¿no? Diputada, pero si usted vio eso, ¿por qué los otros observadores que estuvieron invitados por el Consejo Nacional Electoral, al parecer no lo vieron, guardaron silencio o estaban ya parcializados hacia determinada corriente? Lo que pasa que todos los veedores, o en realidad no se les llama veedores porque Venezuela ni siquiera aceptó a los observadores electorales internacionales, hizo un sistema que era de acompañamiento, se llamó, todos los acompañantes eran en general de los partidos y de aquellos países que son amigos, llamémosle ideológicamente, al partido oficialista, ¿verdad? Entonces eso nosotros quizás éramos de los pocos, sino, y casi diría la única, que estaba invitada como partido de oposición. Pero yo fui con la mayor objetividad, y si bien fui y el Consejo Nacional Electoral pretendió mostrarnos una parte que se veía muy bien, yo elegí justamente ver, mirar y escuchar la otra parte para tomar una decisión realmente con conocimiento de causa y lo más objetiva posible. En mi caso yo lo que busco y justamente mi reclamo a mi país por el reconocimiento apurado y acelerado que se le hace a un presidente cuestionado como Maduro en Venezuela es defendamos lo que como país, que nosotros defendemos los valores democráticos, la libertad y eso es lo que nosotros tenemos que defender en cualquier país de la región, por supuesto primero en nuestro país, y sin inmiscuirnos en los asuntos internos de otros países, como no nos gustaría que lo hagan con el nuestro, sí ser muy claros y muy firmes a la hora de rechazar manifestaciones violentas, manifestaciones casi totalitarias, que es lo que está ocurriendo lamentablemente en Venezuela, sean del color ideológico que sean. Yo acá no me pongo de un lado o de otro porque tenga una afinidad ideológica o una amistad que creo que le hace muy mal al interés del país, ¿no? Pepe Mujica lo sabe, diputada. ¿Ustedes le han llevado estas inquietudes o estas anormalidades que ustedes dicen haber visto al propio presidente para que no tome precisamente lo que ustedes han solicitado, una decisión apresurada de reconocer a Nicolás Maduro? Nosotros apenas pisamos tierra nuestra, después de las elecciones en Venezuela, dijimos que nos trajimos algunas enseñanzas. En primer lugar, a aprender a cuidar nuestra democracia, que no alcanza solamente con los discursos, hay que hacerlo con hechos y con acciones concretas todos los días, porque nunca está del todo debidamente garantizada. Y lo mismo esa libertad con la que en nuestro país, por suerte, y la fortaleza institucional, esa independencia donde, una cosa es el partido político y otra cosa son los recursos del Estado, el gobierno en particular, que los recursos son de todos los ciudadanos y no de un partido de turno, que es lo que ocurre hoy en Venezuela. Apenas nosotros llegamos a nuestro país, transmitimos esto a las autoridades de los distintos partidos políticos, justamente para cuidarnos nosotros y todos los días aprender de los errores ajenos, a que no se generen enfrentamientos que lamentablemente hoy Venezuela vive, ese enfrentamiento, esa polarización y esa división que no le hace bien al pueblo venezolano en primer lugar. Nosotros le hicimos estas observaciones que acabo de mencionar a las distintas autoridades del gobierno y advertimos que tomáramos la cautela suficiente, que no tomáramos el apresuramiento de reconocer un presidente cuestionado, que esperáramos a que se hiciera la auditoría que se estaba reclamando por parte de la oposición, y hoy lo volvemos a insistir y le volvemos a decir al presidente de nuestro país que seamos lo suficientemente cautelosos porque hay una impugnación presentada ante el Tribunal de Justicia en Venezuela justamente cuestionando todas estas irregularidades. Ese ha sido nuestro planteo. Lamentablemente nosotros sentimos y creemos, yo estoy convencida, que la visita de Maduro a Uruguay busca comprar, y vuelvo y reafirmo el concepto, busca comprar legitimidad y complicidad en la región. Y por eso yo
también soy muy clara y muy firme a la hora de decir nuestro país, nuestra libertad, nuestra democracia como país no tiene precio, porque lamentablemente ustedes saben que Venezuela ha ido por distintos países comprando justamente esta complicidad que creo que le hace muy mal a América Latina, en primer lugar, y al pueblo venezolano sin ninguna duda. Eso es lo que nosotros tenemos que defender y eso es mi claro compromiso con la libertad y la democracia de nuestros países y de nuestros pueblos. Diputada, ¿y será que en este momento el gobierno de Uruguay, las necesidades de Uruguay, o por qué no, el propio presidente José Mujica, está en oferta? Yo quisiera, a ver, mi país lo quiero como a nadie, tenemos un país con recursos humanos espectaculares, tenemos un país que defiende, por suerte, tenemos una fortaleza institucional, defendemos los valores y cuidamos los valores democráticos y por eso insisto en que no nos dejemos llevar por afinidades ideológicas que le han hecho mucho mal a muchos países en América Latina. No nos dejemos endulzar con amistades que creo que no nos conducen, amistades, y estoy hablando en esto, por supuesto que el interés nacional de los países hay que prevalecer y los intereses y hay que buscar defensa del interés nacional, pero que eso no termine pisoteado por quienes tienen determinados recursos que hacen que nuestros valores no sean los que prevalezcan. Ustedes van en este martes a protestar la llegada del presidente Nicolás Maduro, van a hacer cacerolas. ¿Cuáles son las acciones que van a tomar ese día en Montevideo para demostrar su rechazo a Nicolás Maduro? Pero más allá de eso, es una protesta, es un saludo a la bandera, porque ya la decisión está tomada por parte de José Mujica de aceptar a Nicolás Maduro con honores presidenciales incluso. Sí, nosotros la protesta quizás la realicen quienes viven hoy en nuestro país, la comunidad venezolana en nuestro país, que no es muy numerosa, pero que creo que están en todo su derecho a realizar, por supuesto, con una actitud pacífica, porque en esto me parece que lo que hay que promover justamente y lo que ha promovido el candidato Capriles ha sido justamente desde lo pacífico y no desde la violencia, quizás se manifiesten desde nuestro lugar, desde el sistema político, como integrante de la oposición. Nosotros vamos a seguir insistiéndole al gobierno esta cautela que estamos planteando y ojalá no estamos diciendo que no sea recibido, lo que estamos diciendo es tomemos la distancia suficiente y la democracia se defiende en todas las condiciones y en todas las situaciones y no solamente mirada cuando nos conviene, la defendemos un poco más o la defendemos un poco menos, dependiendo del lado que estamos. La democracia bien entendida implica, lo que hoy lamentablemente no vive Venezuela, que es todas las libertades públicas restringidas y eso me parece que nosotros como país que hoy, por suerte, seguimos teniendo, tenemos que defenderla y tener la solidaridad suficiente con aquellos hermanos que no la están pasando bien. Después nosotros vamos a ir por los canales institucionales a reclamar esto que estamos diciendo. No vamos a hacer ninguna otra actitud que no sea la del diálogo. Creo que Uruguay, y esto es algo que lo hemos hablado y yo lo he transmitido todas las veces y en todas las situaciones, Uruguay tiene que ser más que nunca exportador de convivencia democrática, de fortaleza institucional y de diálogo, y no importadores de odios, de radicalismo y de violencia. Esa tiene que ser nuestra postura y esa va a ser la que voy a seguir defendiendo. Diputada Alonso, ya para ir finalizando, en este momento el presidente Nicolás Maduro, pues en principio ha dicho que el propio expresidente Álvaro Uribe Vélez estaría detrás del asesinato de un periodista en Caracas.
lo ha acusado ya ante la luz pública. Por otro lado, está asegurando de que alcaldes y diputados que están viajando en este momento a otras naciones a buscar apoyo de los parlamentos de cada uno de los países de América Latina son unos apátridas y estarían buscando crear un golpe de Estado en el país y hacer un complot contra Venezuela y contra el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Usted formaría parte de ese complot de la ultraderecha, como lo ha dicho Nicolás Maduro en este momento, que atenta contra la revolución y contra el gobierno de Nicolás Maduro? Si defender la libertad, si defender la democracia, si defender los valores que yo como ciudadana, como legisladora, pero especialmente como madre, me hacen formar parte de un complot, bueno, entonces soy parte de eso. Pero creo que lo importante en esto es seguir levantando nuestra voz con la mayor actitud pacífica, pero sin dejar de levantarla cuando sentimos que la democracia está en juego en América Latina, y creo que también esa es la estrategia de quienes no pueden hablar con esa tranquilidad, y voy a seguir haciéndolo aún cuando me puedan tildar de hacer un complot. Mi complot es contra los sistemas totalitarios y contra el autoritarismo, sea del color político que sea. Diputada, ¿sí o no, por razones de tiempo, usted cree que hubo fraude en Venezuela en estas elecciones del pasado 14 de abril? Creo que hubo... El fraude está dado, no puedo hablar en el día eleccionario, pero el fraude está dado desde el momento en el que durante mucho tiempo antes se realizaron los usos y los abusos de los recursos de todos los venezolanos para un partido político, para el partido oficialista. Ahí hay fraude, si se puede hablar con ese término, porque bueno, no ha sido pareja la competencia desde ningún punto de vista. Diputada Verónica Alonso, opositora por el Partido Nacional de Uruguay, gracias por haber estado con nosotros en el informativo de NTN 24. Un gusto, un placer y un saludo a todos los pueblos del continente latinoamericano.